Bueno, pues muchas gracias primero a la asistencia, porque considero que es una charla importante para todos los que estáis aquí, aunque está muy enfocada en el tema de la adolescencia. Cualquier cosa que aprendáis os va a servir para cualquier otra edad, para vosotros, personas de vuestra edad o incluso personas mayores. Y gracias, por supuesto, a la Fundación del Grupo Jorge por invitarme para precisamente esto. He titulado esta charla de esta manera, que necesitas saber, entonces yo creo que os voy a dar mucha información que os puede venir muy bien saber, pero al final, por supuesto, si queda algo, pues podréis preguntar lo que consideréis. Bien, aunque me ha presentado ya, siempre me gusta un poco contextualizar lo que es mi experiencia clínica. Yo trabajo desde hace más de 30 años con personas con trastorno mental grave, es decir, que tengo el suicidio encima de la mesa todos los días. Además, he hecho muchas guardias y eso también me ha permitido tener una experiencia en la urgencia. Con lo cual, muchas de las cosas que voy a comentar aquí no son solo teóricas, sino que las vivo casi cada día. Además, soy profesora asociada en la universidad, doy clases también a alumnos de la Universidad de la Experiencia. Durante 3 años tuve la oportunidad de coordinar la estrategia de prevención del suicidio en Aragón, que es este documento, lo tenéis disponible en la web del Gobierno de Aragón si alguien lo quiere revisar. Y por último, como ya se ha dicho, soy voluntaria en una asociación. Para definir lo que es el suicidio, la Organización Mundial de la Salud utiliza esta frase: el suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida. Lo de deliberado es muy importante, o sea, tiene que haber una intención de quererte matar, porque a veces en psiquiatría podemos ver muertes que pueden parecer deliberadas, pero son accidentales, ¿no? Como si alguien piensa, por ejemplo, que puede volar. Y esto es así, hemos tenido muertes en Aragón por personas que creían que podían volar y han saltado por la ventana. Eso no es un suicidio. Es un problema multifactorial, no se debe a una única causa y es un problema complejo. Y existen factores, como ya se ha comentado, de riesgo, precipitantes y de protección que iremos viendo. Pero a mí me gusta mucho más esta definición. Es un acto consciente de aniquilación autoinducida, o sea, deliberada, comprendida como un malestar multidimensional para el que la conducta de hacerte daño, de matarte, se percibe, y ya veis que he puesto ahí la flechita, en ese momento, y esto es crucial, como la mejor solución para evitar el sufrimiento que esas personas tienen. Tenemos diferentes conceptos que son la idea suicida, cuando ya aparece la conducta o la tentativa suicida, y lo que llamamos el suicidio consumado, cuando la persona ha conseguido matarse. En general sabemos que las personas cuando están pensando en matarse no siempre lo tienen tan claro, sino que se mueven en una ambivalencia entre ese querer vivir y querer morir. Y por eso es tan importante poder detectar la idea, que lo podemos hacer cualquiera, como ya veréis, porque ahí vamos a poder intervenir los profesionales. Voy a dedicar un poco de tiempo a lo que son las autolesiones no suicidas, porque en el caso de los adolescentes están a la orden del día. Las autolesiones no suicidas son cuando una persona se hace daño físicamente, pero no hay intención de matarse. Generalmente esto ocurre en los adolescentes, pero cada vez lo estamos viendo más en otras etapas de la vida. Yo hace poco vi una mujer de 56 años que había empezado a autolesionarse. No lo había hecho nunca, pero vio en redes que adolescentes se autolesionaban y empezó a hacerlo. Lo de las redes, como podéis ver, tiene una importancia crucial. Entonces pueden ser rascarse, cortarse, quemarse. Los más comunes son los cortes. En las zonas del cuerpo más habituales son los brazos. Entonces, si tenéis hijos y veis que van siempre tapados hasta la muñeca, pues de vez en cuando mirar a ver qué llevan ahí, porque aproximadamente en estos momentos hay un 20-30% de adolescentes que se autolesionan en nuestro país. ¿Qué no son autolesiones? Los tatuajes sobre autolesiones, esto está muy de moda últimamente, lesiones de rascado, intentos de suicidio en los que se hacen daño físico, esto no son autolesiones. Y las cifras han aumentado a un 240% en España en los últimos años. Estamos viendo niños ya de 12 años que se autolesionan. En los jóvenes, como os decía, alrededor del 17-25%. En los adultos baja mucho y, como veis, en las personas mayores baja más. Pero claro, estos jóvenes crecerán, y luego esta progresión va a ir en aumento. Tras el confinamiento, esta asociación ANAR, de la que también os hablaré luego, la Asociación del Niño y el Adolescente en Riesgo, hizo distintos estudios. Aunque el de arriba es el de la ideación por conducta suicida, os señalo aquí. Las consultas por autolesiones se multiplicaron en un 56%. Y esto es lo que se hacen, esto es lo que veo yo muchos días, cuando veo niños. El otro día había una niña pues, que tenía estas lesiones, una niña de 12 años, de este tipo, o sea, recientes, en un brazo, pero es que llevaba
hasta aquí cortes en los dos brazos y también en los muslos, generalmente en zonas donde ellos perciben que no van a ser tan vistas. Esto lo hacen en un intento de frenar el malestar emocional que tienen y además esto cada vez se ha popularizado más y cuando les preguntas por qué te lo haces, te dicen lo que pone en las redes, o sea, literalmente, no, es que de esta manera el dolor físico me evita el dolor emocional. Es una frase ya repetida, estereotipada, ¿no? Es verdad que, claro, te concentras en el dolor, en el cuerpo, en la sangre, y en esos momentos parece que no está tan presente el malestar emocional, pero te lo cuentan tal cual lo ponen en las redes, lo cual es muy significativo. Tenemos chicas con 8.000 seguidores que si no cuelgan cada cierto tiempo sus lesiones, pues pierden likes, pierden los deditos, con lo cual esto engancha mucho, casi tanto como una máquina tragaperras. Y aunque vamos a hablar del suicidio, sí que quiero por lo menos deciros los mitos que hay que recordar en el tema de las autolesiones. Uno de ellos es que se cree que solo las mujeres se autolesionan, no es cierto, se autolesionan mucho más, pero no es cierto. Es un intento de suicidio o un intento fallido, tampoco lo es. Solo los adolescentes se autolesionan, ya hemos visto que no. Alguien que se autolesiona es que está muy mal y debería estar encerrado o debería estar, quiero decir, tratado porque tenga una enfermedad mental, pues muchas veces no encontramos trastorno mental detrás. La autolesión es solo para llamar la atención. Muchas veces, como os he dicho, están ocultas debajo de la ropa, con lo cual esto tampoco es así. La autolesión es intratable, por supuesto que la podemos tratar. Las personas que se autolesionan quieren llamar la atención y son manipuladoras. Todas tienen un trastorno de personalidad límite. Las que se autolesionan solo se cortan. Yo he visto todo tipo de autolesiones, hasta con pajitas en otras partes del cuerpo. Cuando lo hacen es porque son del subgrupo gótico o grupo emo. Las que se autolesionan disfrutan del dolor, no disfrutan del dolor, pero ya hemos visto que canalizan la atención hacia ahí. No hay nada que se pueda hacer para ayudar. Todas han sido abusadas. Es verdad que detrás de muchas autolesiones vemos abusos sexuales previos, pero no ocurre en todos los casos. Y alguien que se autolesiona puede detenerse si quiere. Ya os digo que se ha convertido en muchos casos en una conducta adictiva. Y alguien que se autolesiona puede lesionar a los demás, puede haber heteroagresividad. Esto tampoco es cierto. Bueno, un poquito una pincelada porque las autolesiones a veces están en personas que se han intentado suicidar, otras veces no. No son la antesala del suicidio, pero si detectáis autolesiones en vuestros hijos, tenéis que ponerlo en conocimiento del médico para que él decida cuál es el nivel de gravedad y cómo se puede intervenir. Bien, pues el suicidio no es una enfermedad mental, sino que es una conducta, pero en casi 9 de cada 10 se asocia a cualquier tipo de enfermedad mental. Este es un libro muy interesante que habla del suicidio, la palabra maldita, porque es verdad que ha sido la palabra maldita a lo largo de la historia y aún hoy en día sigue siéndolo. Pero tenemos que saber que 1 de cada 4 personas de las que estamos aquí, de la población general, en todas las edades, vamos a padecer a lo largo de la vida alguna enfermedad mental, 1 de cada 4. Y cualquier enfermedad mental puede llevar al suicidio. La que más, la depresión, que multiplica por 21 el riesgo de suicidio, y el síntoma de la depresión con más impacto en el suicidio es la desesperanza. La desesperanza es, pues, lo que dice la propia palabra, no ver esperanza, ¿no? Verlo todo negro, pensar que un día va a ser igual que el otro, que no tienes nada que hacer, que toda tu vida va a ser sufrimiento, ¿no? Que nada va a cambiar. Luego hay otros síntomas que influyen mucho en el suicidio, como pueden ser el sueño, que tenemos que estar muy pendientes. Todos sabemos que si una noche hemos dormido mal, al día siguiente no estamos igual. Pues si tenemos una depresión y encima no dormimos, no vamos a tener más que pensamientos y cogniciones reiteradamente negativas. El no disfrutar con las cosas, pues antes me gustaba el fútbol, ahora no disfruto con nada, o me gustaba comer o ir con mis amigos. Eso es otro síntoma que puede conllevar también riesgo de suicidio. La pérdida de intereses, de ilusiones, no tener metas en la vida, sentimientos de pena, de dolor, de tristeza. No todas las depresiones cursan con tristeza, ¿eh? Hay veces que les preguntas, ¿estás triste? Y te dicen no, pero sin embargo no tienen esperanza en el futuro, no tienen planes, no disfrutan con nada, duermen mal, se sienten cansados. Pues ahora se nos ha parado. Ahora. Bien, y se ha hablado mucho de la pandemia, ¿no? Pero ¿esto qué pasa? ¿Ha sido la pandemia la que lo ha desencadenado? Pues afortunadamente tenemos aquí un estudio de UNICEF del año 2019 que nos dice de los niños de 10 a 14 años, veis que en azulito están las niñas y en negro están los niños, el 13% ya se encontraban mal, con trastornos mentales, esto en todo el mundo, ¿eh? Y el 11% de las niñas. Y en el caso de 15 a 19 años, 14 y 13%. Esto antes de la pandemia.
porque ha habido mucho mito con este tema de la pandemia. Y de todos esos trastornos mentales que tenían, pues el que principalmente, a ver si lo sé hacer, el que principalmente aparecía entre los niños y niñas de 19 años, pues la depresión, ansiedad y depresión, antes de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la sociedad está cambiando, como sabéis, a un ritmo vertiginoso. Entonces cambia la sociedad, cambian las familias, cambia el entorno y cambian los adolescentes. Tenemos a nuestros hijos hiperconectados, hiperestimulados, pero sin embargo tienen una insatisfacción brutal hoy en día los adolescentes, a pesar de que vivimos en una sociedad donde todas nuestras necesidades básicas están cubiertas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Prima el individualismo, prima el tiempo libre, si no te puedes ir de vacaciones, si no puedes salir a cenar parece que sea una tragedia, la cultura del ocio, la inmediatez, que es algo muy propio de la adolescencia, todos lo hemos pasado, pero ahora multiplicado por 1000, ¿no? Todos sabéis que las personas de nuestra edad, si por ejemplo mandamos un mensaje y no contestamos inmediatamente, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué le pasa a un adolescente si le dejas en leído? Se lo toman fatal. O sea, hay que contestar inmediatamente. Bueno, pues eso es lo que tenemos con nuestros hijos. Y todo frente a otras cosas, ¿no?, que anteriormente han sido valores en nuestra sociedad: el esfuerzo, la disciplina, el respeto, la espera en la consecución de logros y metas. No, hoy en día prima pues el youtuber, el influencer. Antes por lo menos era el futbolista, que aún se le ocurraba un poco, ¿no? Tenía que entrenar. Dentro de los tipos de suicidio hay distintos. Hay suicidios que se fraguan durante toda una vida. Pues recuerdo una paciente que me decía: yo, cuando se mueran mis padres, esta era una paciente ya mayor, los padres muy mayores, ya no estaban bien, yo, cuando se mueran mis padres, no quiero seguir viviendo. No había una fecha, pero tenía decidido que se iba a matar. Y hay otros que pueden ser en cuestión de segundos o minutos, ¿no? Son más frecuentes estos en los adolescentes. Todos sabemos la impulsividad que en estas etapas se suele tener. Vamos a ver los datos que hay en España. Estas son las cifras corregidas porque primero el Instituto Nacional de Estadística nos da los datos del 2022 en diciembre del 2023 y los últimos en enero del 2024. O sea, nos los da con un año y pico, es decir, que yo no tengo los datos del 2023, no los tiene nadie. Entonces, pues 4.227 suicidios, de los cuales, como podéis ver, y hay un dato aquí significativo, 3.000 hombres, 1.000 mujeres. Los varones se suicidan 3 veces más que las mujeres y las mujeres se deprimen 2 veces más que los hombres. Entonces, ¿qué pasa, no? Si la depresión es la causa del 50% de los suicidios, ¿cómo puede ser esto? Pues son todo temas culturales. Es la primera causa de muerte no natural y las cifras de suicidio multiplican por mucho las de los accidentes de tráfico. Siempre digo, si un fin de semana oís que han fallecido 10 personas por accidentes de tráfico, pues 23 han muerto por suicidio. No se oye nada en la tele ni en la radio. Multiplican por 14 las cifras de homicidios y multiplican por 84 las de violencia de género. ¿Cuánta inversión en campañas hay de sensibilización para violencia de género y cuántas habéis visto para el suicidio? No hay inversión en este sentido, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí se va haciendo en petit comité, pero no se utilizan los medios de comunicación, la televisión o la radio para las campañas públicas. Y como vemos, pues esto ha ido aumentando, ¿no? El año 2022, el año que más cifra de suicidios de toda la historia, desde que hay registros, hubo aquí unos años, en el 2014, que también estuvieron muy altos, ¿no? Y siempre los varones, pues ya veis la diferencia con las mujeres, 3 veces más. ¿Qué pasa en los menores de 15 años? Pues que en el 2021, menores de 15 años, 14, 13, 12, hubo un suicidio en Navarra hace un par de años de un niño de 9 años. Las cifras más altas históricas de suicidio. En 2022 bajó un poquito, hubo 10 suicidios menos que en 2021. Pero entre los 15 y los 29 años el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte. Cuando yo estudiaba eran los accidentes de motocicleta, porque normalmente a esas edades no tenías coche, tenías una Vespa, una motocicleta, y los tumores. Pues no, ahora entre los 15 y los 29 años es el suicidio. Entonces, ¿qué pasa en Aragón? Porque estas cifras serán de España. Bueno, pues en el caso de los adolescentes, que es lo que he traído fundamentalmente, aunque nuestro grupo de edad de más riesgo en Aragón es el de las personas mayores, de 70 años, hemos traído aquí unas guías que si luego queréis recoger os las facilitamos. En el año 2020 un menor de 15 años, 2021 un menor de 15 años, 2022 no hubo ninguno, afortunadamente. Pero fijaros, entre los 15 y 29 años, 11, 13 y 17, en 2 años casi se duplica.
o al menos un 50% más, 50-60% más. O sea, esto va en aumento. Vamos a ver algunos de los mitos que tanto daño nos hacen con el tema del suicidio. Pues que las personas que hablan no lo hacen, quien lo hace no lo dice, quien lo dice no lo hace, y el que realmente quiere hacerlo no avisa. Pues en muchos casos se dan señales directos, de alarma directas o indirectas. Luego veremos algunas. Y 9 de cada 10 ha avisado de alguna forma. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues porque igual que los forenses hacen la autopsia física, los psiquiatras, psicólogos podemos hacer la autopsia psicológica hablando con familiares, con el entorno más cercano, y a veces pues encontramos datos muy claros de que esa persona estaba diciendo, de alguna forma se estaba despidiendo, de que estaba pensando en el suicidio. El mito de la llamada de atención. Cuando alguien intenta suicidarse solo busca atención si es que no lo ha conseguido, porque si alguien quiere matarse pues está claro que lo puede hacer, ¿no? Nadie lo puede detener, y si no lo ha conseguido es porque no quería matarse. Bueno, en caso de duda siempre la peor opción es no actuar, y actuar es, luego veremos cómo, buscar también ayuda, una consulta sanitaria. Pero es que además lo que sabemos es que de estas personas que se supone que no querían matarse y que lo han intentado, cuando han tenido un intento, ese es el principal factor de riesgo para acabar suicidándote. El tener un intento y no conseguir el suicidio, cuando toda la población piensa lo contrario, ¿no? Si lo ha intentado es que era una llamada de atención, porque realmente ya sabemos que hay métodos infalibles. Pero hay veces que piensan que son infalibles, aunque nosotros los médicos sabemos que no. Por ejemplo, con el tema de los fármacos, ¿no? Con algunos fármacos. El confidente de alguien que presenta un comportamiento suicida debe guardar secreto. Bueno, cuando hay un riesgo suicida, lo que prima siempre es la seguridad. Podrás perder un amigo, pero podrás perder la relación con tu hermano, pero podrás salvar una vida. Entonces, nunca guardéis secreto, ¿no? Porque luego os vais a sentir muy mal. Por eso nunca debe mantenerse esto, y siempre hay que comunicarlo además al entorno más cercano, diciéndole que no vamos a poder mantener el secreto porque queremos ayudarle y porque le queremos. Otro mito, suicidarse es de valientes, o los que se suicidan son egoístas. Ayer en un curso que di para la Universidad de la Experiencia, una persona que estaba allí trajo una carta que era la carta de despedida de su hermano que se suicidó. Y nos la leyó para todos. Y su hermano decía: perdonarme porque he sido un egoísta. Pero en la carta estaba llena de síntomas de depresión, veía la vida negra, era un pozo sin fondo, no podía más, todo el día disimulando, intentando que nadie le viera, metiéndose en el baño a llorar, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que tienen un altísimo sufrimiento. O sea, estas personas lo hacen porque realmente no es que se quieran morir, pero es que no soportan vivir de esa manera. Esto es lo que nos tiene que quedar muy claro, que no quieren morir, que quieren dejar de sufrir. Pero bueno, entonces para esto hay que ser psiquiatra o psicólogo. Pues os voy a poner un método americano muy práctico, muy sencillo, que consiste precisamente en esto, ¿no? En pregunta, persuade y refiere. Vamos, es en lo que basamos en estos momentos toda la intervención a la hora de intentar frenar el riesgo autolítico. Es un método que os podéis apuntar a cursos, son gratuitos, yo me apunté a uno, duran media hora, lo hacen fantásticamente bien, y os voy a pasar algunas diapositivas, ¿no? Para que veáis en qué consisten, muy básicos, ¿eh? No intenta ser una terapia, es un intento de ofrecer esperanza, cualquier persona puede ayudar. Preguntar por las ideas suicidas no induce al suicidio, o sea, que tú le digas a alguien, estás pensando en matarte, eso no significa que vaya esa persona con esa idea a matarse, porque el que no lo está pensando no lo va a hacer. Y esto es otro mito que nos frena mucho. Ante la duda, no esperes, haz siempre la pregunta. Tenemos que saber, luego veremos cómo hacer esa pregunta. Si el sujeto es reacio a contestarte, tienes que ser persistente. O sea, si ves riesgo, no te puedes levantar de ahí hasta que no hayas hecho la pregunta de muerte, suicidio, sin miedo. Habla siempre en privado, deja que el sujeto hable libremente, busca tiempo, claro, si no tienes tiempo mal vamos, con un abordaje que puede ser poco directo. ¿Te has sentido infeliz? ¿Has pensado poner fin a tu vida? ¿Desearías dormirte y no despertar? Que esto puede ser algo que muchas veces dicen las personas mayores, ¿no? Que es lo que llamamos ideación de muerte pasiva. O sea, hay veces que no van a hacer nada para matarse, pero si Dios se los llevara o si no se despertaran, esto es muy habitual que lo digan los mayores. O el abordaje más directo, pues bueno, pues decirle, cuando uno está mal, a veces puede pensar en el suicidio, puede tener pensamientos negros, ¿estás pensando en eso? Esto lo hacemos cada día los profesionales de salud mental, ¿eh? Si no te atreves y hay riesgo, buscas a otra persona, o sea, no te quedes nunca con la duda.
¿Cómo persuadir? Porque uno es preguntar, luego persuadir. Escúchale, préstale atención, recuerda que puede haber solución a los problemas que se perciben como insolubles. Yo esto lo he vivido en las guardias. He visto personas que venían con un intento de suicidio serio. Recuerdo una chica que me trajeron en una guardia que la había salvado un taxista, que la sujetó como pudo, luego la gente le ayudó y después llegó la policía, la tuvieron que placar porque había un riesgo altísimo de suicidio. Esta es una chica que había tenido una ruptura de pareja y llevaba 3-4 horas pensando en suicidarse, nada más, ¿eh? Y había bajado desde su casa hasta la zona donde ella consideraba que se podía matar, andando, convencida de me voy a matar, esto no lo puedo aguantar, no puedo soportarlo más, ¿no? Y bueno, cuando esta chica la trajeron, me acuerdo que la ingresé en contra de su voluntad, ¿no? Estas cosas que a veces tenemos que hacer los psiquiatras para proteger a las personas y que son tan mal vistas. Y me dijo, la próxima vez lo haré en un sitio donde no me vea nadie y te enterarás de que me he muerto. Recuerdo esa frase porque fue muy dura para mí, ¿no? Porque la tuve que ingresar a las bravas. Esta chica, esto ha pasado un montón de años y sé de ella porque su madre era una profesional del hospital y sigue viva. Quiero decir que lo que en un momento dado, por eso os decía, lo de ese momento parece horrible, no puedes salir de allí, pues luego al día siguiente, en horas, a veces cambian de idea o a veces con semanas o meses, el tiempo que necesiten, ¿no? De nuestra intervención. No juzgues, ofrece esperanza. ¿Irías conmigo a recibir ayuda? O sea, esto es persuadir, ¿no? Yo voy a estar contigo, te voy a acompañar. O sea, no se trata de que tú hagas terapia. ¿Me permites buscar a alguien que te pueda ayudar? ¿Me prometes no matarte hasta que encuentre a alguien que te ayude? O sea, lo del pacto de no suicidarte, que puede parecer muy ridículo, lo hacemos todos los días en nuestras consultas. Mañana hablamos, pero hoy, ¿cómo te vas a organizar el día? ¿Con quién puedes estar? ¿Con quién puedes pasar el día para sentirte más apoyado? Y referir, pues ya es buscar ayuda, lógicamente, ¿no? Buscar un terapeuta, un profesional, un médico, un psicólogo. Cuando usted aplica QPR, siembra la semilla de la esperanza. La esperanza ayuda a prevenir el suicidio. Pues así es. Hay que buscar una puerta, hay que abrir una puerta a la esperanza. Y este es un enlace, por si alguien quiere, para que veáis. Estos cursos que os decía que los ofrecen gratuitamente. Este, por ejemplo, es el 12 de marzo. Bueno, yo os digo que hice uno y me pareció espectacular. Como en media hora te dan tanta información y tan sencilla, ¿no? Bien, siguiendo este método, vamos a ver cómo podemos preguntar a nuestros hijos, a cualquiera, ¿no? Pero más enfocado a los adolescentes, si vemos que hay un riesgo, ¿no? Si pensamos que algo está pasando. Siempre decimos de menos a más, no entrar directamente a estás pensando en el suicidio. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Estás triste, preocupado, angustiado? ¿Te cuesta llevar el día a día? ¿Te sientes en la vida como una carga? ¿Has sentido alguna vez que la vida no merece la pena ser vivida? ¿Que no merece estar aquí? ¿Has deseado dormirte y no despertar? ¿Has pensado en la muerte? Aquí ya entra en la muerte. ¿Has deseado estar muerto otra vez? Las cosas están alcanzando un punto que has llegado a pensar en hacerte daño, en matarte. ¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida? ¿Has querido hacerte daño? No sale la palabra suicidio, pero podría ser, ¿no? Has pensado en el suicidio. No hay que tener miedo a hacerlo esto, ¿eh? Ya veis que es de menos a más, pero al final hay que preguntar directamente. Aunque recuerdo que ayer esta señora que vino y leyó la carta de su hermano que se suicidó, ella le había acompañado al médico unos días antes y la médico de cabecera le preguntó, ¿tienes ideas negras? Y la hermana se quedó atónita. ¿Cómo le puede estar preguntando esto? Y su hermano asintió. Pues a veces preguntamos de esta manera, ¿tienes ideas negras? ¿Tienes ideas negativas? ¿Tienes ideas de muerte? El siguiente paso, siguiendo el mismo método, persuadir, ir a pedir ayuda juntos, no te hagas daño, de nuevo el pacto, el compromiso antes de ir a pedir ayuda, supervisión, puede ser a distancia o puede ser lo que nosotros decimos, estar en el campo visual permanentemente, o sea, no le pierdas de vista ni un segundo, ni cuando va al baño, ni cuando va a la cocina, porque una ventana puede ser un método, ¿no?, para matarte. Acompañamiento y si estás y comentar con él, ¿no?, los pensamientos que puedes tener, o sea, intentar que él se explaye, que él confíe y te cuente. Y referir, pues buscar ayuda, acompañar. Bien, la Organización Mundial de la Salud dice que de las 4 intervenciones que hay de eficacia demostrada a través de los estudios para prevenir el suicidio, 2 son pues precisamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no?
detectar, saber cómo detectar y hacer seguimiento de estas personas. La segunda, también la veremos un poco por encima, es fomentar competencias socioemocionales para la vida. Detectar. Bien, ¿qué es lo que nos ocurre en nuestra cultura? Pues que no se habla de la muerte. Nos cuesta mucho hablar de la muerte, incluso con las personas que se van a morir, con personas mayores que a veces están en una situación pues que ya se induce, se ve que pronto se va a llegar la muerte, o personas que tienen un cáncer. O sea, no queremos hablar de la muerte. Y las personas se mueren sin poder hablar muchas veces, ¿no? Porque se dice, no hables de eso, ¿cómo no digas tonterías? Seguro que te recuperas, ¿no? Hablar de la muerte en nuestra cultura nos provoca ansiedad, pensar que a lo mejor si abrimos ese melón luego por dónde vamos a tirar, que haya consecuencias catastróficas, que vamos a inducir conductas suicidas, que ya os he dicho que es un mito que nos hace mucho daño, no sabemos qué hacer y tenemos dificultad a veces para adoptar una actitud acrítica, ¿no? Cuando alguien nos está diciendo, pues estoy fatal, me voy a morir y casi preferiría morirme pronto, ¿no? Hablo en el caso más de las personas mayores. Recuerdo también una compañera del hospital que vino porque una amiga íntima suya pues le habían detectado una neoplasia de páncreas con muy mal pronóstico. Las neoplasias de páncreas son muy difíciles de tratar y muchas de ellas pues a lo mejor en cuestión de 6 meses han fallecido, pero es que a esta mujer le quedaban 2 meses de vida. Y claro, venía y me decía, pero ¿qué hago? Es que me ha llamado, no sé qué hacer. Pues es que no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es estar con ella, acompañar. Te acompaño a lo que quieras, a pasear, a ir a comprar, o me siento contigo si lloras. Es que no vas a poder hacer nada, se va a morir. Pero cuesta por eso, porque precisamente está la muerte ahí en medio. Y hay veces que no podemos hacer nada más que estar, acompañar. Por lo tanto, sabemos que el suicidio se puede prevenir y, como dice la Organización Mundial de la Salud, la detección de la idea suicida es la intervención más eficaz, porque la mayoría de las personas ya hemos visto que tienen esta ambivalencia, ¿no?, entre querer vivir, querer morir, o por lo menos querer quitarse ese sufrimiento del medio, y esperan recibir ayuda. O sea, por contra de esto de el que lo cuenta, pues igual es que solo está manipulando, ¿no? Solo es una llamada de atención. Sabemos que hablar o preguntar sobre el suicidio reduce el malestar. Y esto lo sabemos pues porque hay personas que nos lo cuentan, ¿no?, que intentan hablar de esto con sus seres queridos y nadie quiere hablar con ellos. Tenemos ahora una persona ingresada en Huesca, que es donde yo trabajo, que ha ingresado en el aniversario del suicidio de un familiar muy directo y se siente muy mal, se siente muy culpable, pues porque su hermano, que era el que se suicidó, pues le decía constantemente que estaba fatal, que estaba pensando en matarse, y su respuesta siempre era, venga, ¿cómo vas a decirme esto si tienes 2 hijas estupendas, un trabajo, casa, coche? Pues se mató. Claro, intentaba decirle qué mal estoy, necesito ayuda, pero no, por desconocimiento no se lo pudo prestar. Por eso todo el rato es hablemos. Y os voy a poner un vídeo para que veáis el lenguaje que utilizamos con los adolescentes, que no es el mismo que utilizamos con nosotros. Luego os pondré otros vídeos más para adultos, pero este es uno que hicimos con el Gobierno de Aragón, con una rapera. Todo el rato habla. Un mal momento. Perdón. ¿Veis que el mensaje es todo el rato el mismo? Habla, cuéntaselo a alguien, y es un mal momento, no una mala vida, te la vas a perder, o sea, terminando en un mensaje positivo. Este es otro vídeo que os lo pongo porque lo hicieron unos compañeros de Teruel, unos psicólogos de Teruel, con chavales de... A ver si me deja... Esa pregunta me salvó la vida. Jorge, 22 años. Ante el silencio, nuestras palabras y acciones pueden cambiar el final de la partida. Porque cuando reina el silencio, la desinformación campa a sus anchas. ¿Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitarla a hacerlo? No. 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 Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse no va a incitarle a hacerlo. Ni le va a dar la idea. Siempre y cuando se haga con la intención de ayudar.
Hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos de suicidio disminuye el riesgo de suicidio. ya que es el primer paso para la búsqueda de ayuda. Aunque quizás hay veces que no sabemos cuándo preguntar, ni cómo hacerlo. Porque hablar sobre el suicidio no suele generar malestar. Es importante aprender a reconocer algunas señales de alarma. Algo que nos indique que quizás tenemos que actuar. Cuando alguien te está diciendo, Me gustaría desaparecer. la vida no tiene sentido, es una mierda. Estarías mejor sin mí. Cuando alguien se está infravalorando de tal forma que no ve una solución y te menciona cosas como No valgo para nada. La unión no tiene solución. La vida es una mierda. O cuando estás percibiendo una pequeña despedida. Quiero que sepas que este tiempo me has ayudado mucho. no te lo tomes como si no pasara nada. Puedes estar a tiempo. A tiempo de preguntarle, de acercarte, de que sienta que no está solo o sola y que hay alguien que está ahí. Que hay alguien que puede tenderle una mano. Porque nadie es una carga. Si detectas alguna señal de alarma, actúa. Actúa preguntando, ¿cómo te encuentras últimamente? Llevo un tiempo viéndote más triste. ¿Te preocupa algo? ¿Alguna vez has pensado en el suicidio? Actúa convenciéndolo. No convenciéndole de que la vida es maravillosa. Convenciéndole de que aunque a veces cueste verlo, siempre hay otra salida. Por eso hay que pedir ayuda. Es preferible que te impliques en el proceso de buscar ayuda. ¿Te parece que hablemos con tus padres? ¿Te parece que hablemos con un amigo? ¿Te parece que hablemos con el profesor? ¿Te parece que hablemos con la orientadora? Yo te acompaño si quieres. Si estás pensando en el suicidio, Pide ayuda. Pide ayuda a un ser querido, a tu médico de cabecera, a un psicólogo o psicóloga. Y si alguien de tu entorno puede estar pensando en el suicidio, tiéndele la mano para que encuentre esta ayuda. Porque la prevención del suicidio es cosa de todos y de todas. Hablar con tu ser querido de su sufrimiento puede resultar incómodo. pero también puede salvarle la vida. De lo que no se habla no deja de existir. Alcemos la voz frente al suicidio. Alcemos la voz frente al suicidio. Alcemos la voz frente al suicidio. Otra vez el mismo mensaje, ¿no? Muy machacón, pero para que veáis que lo importante que es. Entonces, ¿cómo detectar? Bueno, os quiero comentar que cuando coordiné la estrategia de prevención del suicidio en Aragón se hizo esta guía, que es la guía que está activa en todos los centros públicos, privados y concertados de Aragón y por la cual se generan los procedimientos de apertura de expediente cuando hay riesgo de suicidio. El año pasado más de 400 en todo Aragón. La tenéis disponible en la web del Gobierno de Aragón. Y no me voy a detener mucho en todos los factores de riesgo porque los tenéis ahí si lo queréis ver. Pero como veis, el primero de todo, conducta suicida previa. Luego el aislamiento, sobre todo en el caso de los adolescentes, dificultades para controlar los impulsos, enfermedades, discapacidades, cualquier tipo de trastorno mental, antecedentes de abusos sexuales o de maltrato, acceso a medios o métodos letales, por ejemplo, psicofármacos. Estamos teniendo un problema muy serio con el paracetamol que todos tenéis en vuestras casas, así que guardarlo muy bien porque vosotros no sabéis nada del paracetamol, pero vuestros hijos lo saben. Y la última niña que tuve que ingresar pues fue precisamente por tomar paracetamol, y su madre no tenía ni idea de esto. Y una niña de 12 años que pesaba 30 kilos que podía haberse muerto por el paracetamol que tomó. Sucesos vitales estresantes, consumo de alcohol y drogas y luego factores de riesgo familiares. Cuando hay antecedentes familiares de suicidio, no porque el suicidio se herede, ni mucho menos, sino porque en el momento en que en una familia alguien ha optado por la muerte de este tipo a la hora de evitar pues enfrentarse a veces a un problema o a una situación desgraciada, queda como una huella en esas personas de la familia. Y los familiares de personas que han fallecido por suicidio tienen más riesgo que la población general, de nuevo, para el suicidio. Cualquier tipo de trastorno mental en la familia, violencia, es preferible una pareja separada y armónica que por convivencia, por aguantar conviviendo, pues que haya realmente una convivencia poco armónica que pese en los hijos, ¿no? Factores de riesgo del entorno escolar y social, pues cuando, sobre todo los adolescentes, cuando no tienen red social de apoyo o cuando llegan a un nuevo centro. Muchas veces los migrantes, ¿no?, tienen más riesgo de suicidio que los propios del territorio. El acoso escolar es un factor de riesgo, pero no es la causa del suicidio. También todos estos chavales que están haciendo pues el tránsito de la identidad sexual y aquellos que tienen unos rasgos de personalidad de elevada autoexigencia y perfeccionismo. Entonces, no son causa,
No son causa, pero sí que son factores desencadenantes o precipitantes. Y puede haber, desde las cosas que hemos visto, sensación de ser una carga, el sueño, aislamiento, a la muerte de un famoso admirado. Por ejemplo, en España, cuando murió el hijo de Lola Flores, Antonio Flores, hubo muchos más suicidios en chicos jóvenes. La pérdida de una mascota, que nos puede parecer a nosotros una tontada, pero lo importante no es el hecho, sino la vivencia que tiene esa persona. Actitudes del entorno de incomprensión, burla, como puede ser el acoso escolar, que está presente en muchos suicidios, pero no es la causa, es un factor desencadenante o precipitante. Entonces, hay factores estresantes de todo tipo, positivos, negativos, pero nos interesa, como os decía, la vivencia, ¿no? Y cómo interfiere en la funcionalidad, es decir, si esa persona deja de hacer las cosas que estaba haciendo habitualmente y los mecanismos de adaptación, si son adecuados o no, porque un mecanismo de adaptación puede ser cortarme o quemarme, ¿no? Las autolesiones. Pero nunca un único hecho explica un suicidio, aunque muchas veces en los medios de comunicación lo vemos, ¿no? Como de una forma muy simplista. Señales de alerta, pues en el vídeo las hemos visto muy bien. En el vídeo, ya habéis visto el vídeo, con 6 o 7 chavales, que no cuesta nada hacer un vídeo así. Quiero decir, es un vídeo súper económico, que no hace falta grandes cosas para hacer prevención del suicidio, pero la inversión ya os digo que es ninguna. Entonces, las señales de alerta directa, pues claro, cuando vemos que está buscando modos de matarse, cuando guarda cosas para hacerlo, realiza actos de despedida. Uno de los suicidios que hubo el año pasado, el curso académico pasado en Aragón, es de un chaval que estaba en la ESO, que le dio a un amigo suyo un pen y le dijo: este pen no lo abras hasta mañana, prométemelo. Y eran todo cartas de despedida y se mató esa noche. Cuando presenta conductas autolesivas tenemos que estar siempre al tanto, no podemos pasarlas por alto, aunque ya os he dicho que no siempre preceden al suicidio. Y cuando habla directamente, ¿no? Pues me quiero matar, esta vida es una mierda, como decía en el vídeo, ¿no? Cuando te expresa todo esto directamente. Y indirectamente, pues cuando se aleja de la familia, cuando hay un rendimiento académico menor del habitual, más consumo de tóxicos o alcohol, cuando se sale de redes sociales. Esto lo vemos mucho, se salen de redes sociales, ¿no? No quieren saber nada de nadie. Pues esto es una señal de alerta indirecta. Algo está pasando para que un adolescente no esté con el móvil y no tenga redes sociales. ¿Cómo podemos mejorar la salud mental y prevenir el suicidio? Porque hemos visto pues, los factores de riesgo, pero vamos a ver lo que se llama también factores de protección, que de nuevo los tenéis en esta guía, ¿no? Los personales, pues ahora hablaremos un poquito de las competencias socioemocionales, ¿no? Pero sobre todo también el que haya unas actitudes y valores prosociales, ya hemos comentado, el respeto, solidaridad, justicia, sentimiento de aceptación y pertenencia a un grupo. Esto es fundamental para los adolescentes, o sea, si no se sienten identificados con un grupo, pues es un factor de riesgos. Entonces hay que favorecer, ¿no?, que puedan tener un grupo de pertenencia. Los familiares, ya lo hemos dicho, pues que haya una familia cohesionada, armónica, en la que se pueda hablar de todo, aunque se nos pongan los pelos de punta, de las cosas que nos pueden decir nuestros hijos, pero que siempre haya disponibilidad para hablar, porque hoy en día vemos padres más enganchados al móvil que sus propios hijos, entonces no encuentran tiempo, les quieren decir algo, pero no hay manera de encontrar. Y que haya por lo menos dentro de la familia una persona más de referencia, ¿no? Alguien más de confianza. En el entorno escolar, pues lo que hemos dicho, que haya un grupo de iguales, relaciones positivas con todo el claustro, accesibilidad y confianza de nuevo para hablar de cualquier tema, y que haya una gestión adecuada también desde el entorno social del tiempo libre, que haya actividades de todo tipo, pero lúdicas, que sean saludables, físicas, artísticas, de participación ciudadana, lo que sea. Porque sabemos que protege frente a cualquier enfermedad mental y, por lo tanto, como hemos visto, protegerá frente al suicidio. Y protegen las competencias emocionales, los valores y los apoyos. Y, de nuevo, la familia, los amigos saludables, ¿no? Porque sabéis que hoy se habla mucho de relaciones tóxicas, que son las malas influencias de toda la vida. Pues tener amigos saludables. De hecho, yo a todos mis pacientes, ¿tienes amigos? Sí. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Pero llevan una vida saludable? ¿Toman tóxicos? ¿No toman tóxicos? ¿A qué se dedican? Porque también hay mucho niní en estos momentos, ¿no?, que están en casa y no hacen, ni estudian ni trabajan. Y la cohesión y bajo nivel de conflictos. Esta es una guía de la Fundación Sant Joan de Déu de Barcelona. Es muy extensa, está disponible en Internet, pero la verdad es que es muy
da mucha información, ¿no? Porque muchas veces no entendemos nada de lo que les pasa a nuestros hijos, pues da muchas claves para comprenderlos y acompañarlos. O sea que si alguno os interesa os la podéis bajar, está en castellano, está en catalán y en castellano. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, de las 4 estrategias, las 2 más eficaces, comprobadas, son precisamente esto, ¿no? Fomentar competencias socioemocionales para la vida, que son conocimientos, habilidades y actitudes que nos sirven para regularnos de forma apropiada cuando nos pasan cosas en la vida, que nos van a pasar a todos, ¿no? Hay personas que tienen estas habilidades de forma innata, o sea, nacen así, pues que tienen esta capacidad, ¿no? Son asertivos, se enfrentan a las cosas sin problema, tienen calma, no se estresan, pero la mayoría no somos así, pero esto se puede potenciar. ¿Y cómo? Pues lo primero que hay que hacer para favorecer las competencias emocionales es no estigmatizar las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos mal de las personas con enfermedad mental, hablamos mal de los tratamientos psiquiátricos, hablamos mal de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, si luego tenemos que, ya sabéis, pregunta, persuade y acompaña, refiere, ¿qué va a pasar? Yo no voy a ir al psiquiatra, que ahí van solo los locos. Yo ahora tengo una chica ingresada de 22 años con toda la oposición de su familia. Su madre no quiere que esté ingresada y es una chica con un alto riesgo de suicidio porque piensa que en la unidad solo están los locos. Entonces, tenemos que convencernos de que las enfermedades mentales son enfermedades, que 1 de cada 4 de nosotros las va a padecer y que podemos necesitar ayuda. Si hablamos mal, difícilmente en el momento en que estas personas necesiten van a querer ir. Fomentar la autoestima, trabajar habilidades sociales, las técnicas de autocontrol cada vez más necesarias, de manejo del estrés y la ansiedad, el afrontamiento de las frustraciones, la espiritualidad o el sentido de la vida. Cualquier religión protege frente al suicidio. No todas por igual, pero todas las religiones. También la espiritualidad. Actuaciones en pro de la comunidad, como lo que hago yo con la asociación que os he dicho, el voluntariado y los hábitos diarios saludables. O sea, que hay cosas que se pueden aplicar desde el nacimiento y hay otras pues, que hace falta un poco más de formación, ¿no? Pero todo esto se puede trabajar y, como veis, no tiene mucho coste. ¿Cómo actuar? Bueno, pues si alguien te dice que se quiere matar o morir, no evites el tema, ya hemos visto que luego nos va a pesar, no menosprecies sus intenciones, escúchale sin juzgar y busca ayuda. Bueno, y trata esto de implicarte siempre en el tratamiento. Si sorprendes, por supuesto, a alguien, pedir ayuda urgente, 112 directamente, si pensáis que hay un paso al acto. ¿Y qué no hacer? Pues no tomar en serio las amenazas, minimizar, no será para tanto, ya se te pasará. Recordar a este señor que está ingresado porque falleció su hermano y él le decía todo esto a su hermano, no será para tanto, ya se te pasará, no vayas al médico que te va a poner medicación, si tampoco estás tan mal. No criticar, discutir, utilizar sarcasmos, desafiar o retar. Yo he visto padres que dicen, ¿sí? ¿Que vas a hacer esto? Pues yo lo hago contigo. Bueno, pues estás validando una salida del malestar. Y he visto que a veces, ¿que lo vas a hacer? Pues lo hacen en el momento. Quiero decir que nunca retar, porque hemos visto retos que han acabado en muerte. Menuda tontería, perdón. No mostrar nuestro propio temor o miedo. Es verdad que hemos dicho que no es fácil hablar de la muerte, pero si nos ocurre, nos intentamos tranquilizar. Como decía el QPR, si tú no eres capaz, buscas a alguien, pero sobre todo quédate allí, pregunta y estate hasta el final hasta saber si hay un riesgo o no hay un riesgo. Y si hay un riesgo, pues activa la búsqueda de ayuda. Y, de nuevo, no ocultar nunca la información a la familia, aunque se nos solicite confidencialidad. Una de las chicas que tuve ingresada el mes pasado pues fueron 2 amigas de un instituto de la zona del Pirineo, 2 amigas suyas, las que dieron la voz de alarma, porque la chica tenía pensado cómo matarse esa tarde y gracias a sus amigas no se mató. Las amigas fueron a la profesora y la profesora actuó, hizo lo que tenía que hacer. Y entonces, en el momento podemos hacer algo, quiero decir, más allá de esperar la consulta con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, pues bueno, hay distintas líneas telefónicas de ayuda. El 024, sabéis que es la apuesta telefónica del Gobierno de España, que se puso en marcha el 9 de mayo, hará 2 años, pero tiene un problema para los adolescentes, el 024. O sea, este es un teléfono que va muy bien para adultos, pero el problema que tiene para adolescentes es que no hasta agosto o septiembre de este año no había un chat. Y sabéis que ahora los adolescentes muchas veces el teléfono no lo usan como teléfono. No quieren hablar, no les gusta hablar.
Entonces teníamos un problema porque llamaban al 024, nos pasó en Aragón con un caso, llamó un chaval al 024 que estaba en un parque, que se quería matar y quería chatear y no tenían un chat. Entonces lo pasó al 112, que afortunadamente tenía un chat, y estuvo chateando con uno de los reguladores varias horas hasta que al final supieron dónde estaba y fueron a buscarle, fue a buscarle la policía. Entonces se ha activado hace poco este chat, no sabemos muy bien qué profesionales hay detrás, porque no es lo mismo hablar con un adolescente, o sea, tratar a un adolescente que tratar a un adulto, pensar que atender una llamada de riesgo de suicidio es una de las cosas más difíciles que hay. Yo tengo mucha experiencia, pero es muy difícil, sobre todo para un desconocido. O sea, al otro lado de la línea no lo ves, no sabes ni quién es, no sabes nada, a veces no te quiere contar nada y tienes que intentar ayudar. Entonces, en el caso de los adolescentes, más, pues la información que nos ha dado el Ministerio por parte del Gobierno de España no es que precisamente haya detrás personas muy especializadas en infanto-juvenil, por eso, que es una especialidad hoy en día. Por eso yo el 024 lo recomiendo para adultos, no lo recomiendo para adolescentes. En caso de que haya un riesgo inminente, o sea, que veamos que haya el riesgo ya, el 112, porque se les ha dado formación de cómo tienen que actuar, se les ha dado formación telefónica en la estrategia. Y además ellos activan todo. Es preferible llamar al 112 que al 061, porque ellos activan igual bomberos, Guardia Civil en zonas rurales, Policía Nacional en zona urbana o Policía Local. O sea que para adultos, en caso de emergencia, y para adolescentes os voy a recomendar la Fundación ANAR. Es una fundación sin ánimo de lucro, la de niños y adolescentes en riesgo. Tiene 2 líneas, la de ayuda a niños y adolescentes, y tiene un chat. Y tienen profesionales muy bien formados, especializados en infantil. Tienen siempre un médico también en la sala, por si necesitan saber algo con respecto a alguna atención médica. Y luego tienen una línea para familia y centros escolares. Es gratuito. Y trabajan muy bien, ¿eh? Entonces, para adolescentes os recomiendo esto, para adultos y en caso de urgencia. Y por último os voy a poner, yo creo que me ha ajustado bien al tiempo os voy a poner el vídeo que se hizo en el Gobierno de Aragón en la época en que coordiné la estrategia, que se hizo con idea, este es un vídeo largo, pero se había cortado en 4 partes para poderlo emitir en televisión y no se ha emitido. ¿Por qué no se ha emitido? Porque hecho está. No podía seguir así. Me ahogaba tanto dolor y opté por lo más sencillo. Quitarme de en medio. Mi pareja tenía una enfermedad mental diagnosticada y hace 4 años se quitó la vida, dejando a su alrededor mucho dolor y muchas preguntas. Una enfermedad de tipo crónico, la soledad, el consumo de tóxicos o haber vivido algún hecho estresante, todos podemos sentirnos perdidos alguna vez en la oscuridad, en nuestras sombras. El suicidio ha sido un tema tabú, la gran muerte silenciada durante muchos años. No se nos enseña a pedir ayuda y las cosas que no se verbalizan no pueden superarse. La lucha contra el suicidio comienza por hablar de ello. No quieren morir, quieren terminar con ese sufrimiento que les impide vivir. Y hay recursos. Pedir ayuda es el primer paso. Una llamada a tiempo puede ayudarte a reconectar. Puede salvar vidas. Tenemos que mirar alrededor y observar las señales. No debemos avergonzarnos de eso que sentimos. A veces un amigo, un compañero, un médico o alguien que igual está tan triste como tú puede iluminarte el universo que tienes frente a ti. Saber que no estás solo puede ser suficiente para salvar ese momento malo y luego seguir caminando. Escribir me ayudó a superarlo, y como a mí, a su entorno, incluso a personas que están pasando por lo mismo. Aunque en esa cicatriz tan profunda se puede seguir creciendo, se puede volver a amar, amarte. En la vida siempre te brinda segundas oportunidades. Me arrepiento de haberlo intentado. Sé que tengo que poner los medios para que no se repita.
Nadie dijo que la vida fuese fácil, pero merece la pena vivirla. Son historias reales. Hoy. A ver. Ahora. Pues con esto termino. Ahora quedo a vuestra disposición para las preguntas o dudas, comentarios. Vale. Los teléfonos que has puesto son para que llamen los adolescentes o la persona que... Y realmente la persona que en ese momento quiere suicidarse o hacerse daño llama por teléfono. Quiero decir, nuestro papel... Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos adolescentes. ¿Qué es? ¿Poner esos teléfonos en la nevera por si alguna vez lo quieren utilizar? ¿Por qué no? Tienes el 112 o saben dónde llamar, ¿no? Si pasa algo. A ver, no todo el mundo llama, pero el que llama es porque lo está pasando mal y está intentando pedir ayuda. Entonces, se han conseguido salvar muchas vidas con estos teléfonos. España va muy retrasada en eso. Quiero decir que en Inglaterra tenían un teléfono público desde hacía décadas y aquí hemos estado peleando, lleva 2 años, ¿no? Y bueno, nos gustaría que fuera de otra manera. Pero hay gente que llama pidiendo ayuda. Luego otra cosa es llamar para desahogarte al teléfono de la esperanza. Eso no tiene nada que ver. Pero la línea de ayuda a la conducta suicida atiende fundamentalmente eso, a personas que están pensando en matarse. Eso es, pero quiero decir que llaman, iba a decir los enfermos, llaman ellos. No es que yo detecte que uno de mis hijos, no sé, nunca se me ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero de repente vea algo extraño y yo llame y diga, uy, no sé, está haciendo una cosa muy rara. Sí. Ese teléfono no es para mí. Sí, pero cuando he puesto los teléfonos, os vuelvo a poner. Os he dicho, este es el teléfono para los niños y adolescentes y se ha hecho publicidad. En muchos centros de Aragón tienen pósters de la Fundación Anuar. Y si tú tienes una duda, puedes llamar a este teléfono, que es una línea específica para familiares y para centros escolares. Si tienes dudas, puedes llamar. Vale. Vale, gracias. Nada. ¿Preguntas, dudas? Yo sí no te pregunto también. El suicidio es una cosa que ha sido un tema muy tabú en España y de hecho era como algo que nunca se nombraba para evitar que pasara más, que nos has contado que eso es un mito, ¿no? Vale, ¿serías como por ejemplo por 13 razones, la serie que hizo Netflix que habla directamente del suicidio para los jóvenes? ¿Es importante que las vean y previene algo o...? Bueno, es que esa serie yo no la he visto, pero creo que hacía una apología del suicidio, ¿no? Yo no creo que fuera apología, creo que simplemente no te dice... Yo sí que la he visto y no es una apología, simplemente te habla de qué es lo que pasa o qué pasa cuando esa persona se suicida y te explica las razones, las 13 razones por las que llega a suicidarse. Yo creo que no es una apología, sino más un intento de explicar que esto puede llegar a pasar y ahí trata temas bastante peliagudos, no solamente de suicidio. Claro, yo no la he visto, no puedo opinar, insisto, pero cualquier estrategia que se haga de sensibilización o de prevención del suicidio tiene que terminar ofreciendo ayuda. Y no sé si esa serie ofrecía ayuda finalmente para que la persona se salvara, no lo sé. Terminaba con todos los capítulos con la frase de si tienes algún problema... habla. Sí, pero no digo solo la coletilla o el mantra, sino la propia serie, que era una serie... La serie en sí es suicida, o sea, no pasa. El final es ese, está ahí. Quiero decir, en el siglo XIX hubo una novela de Goethe, Las penas del joven Werther,
que ha dado lugar a lo que se ha llamado el efecto Werther. El efecto Werther es que en los medios de comunicación, si se hace mención a un suicidio, especialmente al método, se puede potenciar los suicidios que hay. De hecho, en Zaragoza lo hemos visto con varios casos. Entonces, esto se llama el efecto Werther. Por contra de otro efecto, que es que si tú en realidad planteas cualquier cosa de suicidio, pero estás ofreciendo posibilidades de ayuda, o das una historia que finalmente ha podido acabar bien, que es el efecto Papageno, también del personaje de la flauta de Mozart, eso puede tener un efecto protector. Entonces, en realidad, para sensibilizar y divulgar contra el suicidio, se puede hablar en los medios de comunicación, que es una de las preguntas que me hacen en todas las charlas. Entonces, ¿por qué los periodistas o en los periódicos se puede hablar? Pero siempre tienes que acabar ofreciendo posibilidades de ayuda. Y en este caso, insisto que desconozco la serie, pero si al final la chica se acabó matando, en el fondo estás dando validez, ¿no?, a ese final. Pero hablo desde no haberla visto. Sí. Bueno, que si se dan estas charlas en los institutos o no se están dando. Porque sé que se hacen de sexología, de otras cosas, y esto no sé si se está divulgando. Y luego, de cara a que es importante que tuvieran esos teléfonos ellos mismos, porque ellos mismos son los que van a detectar primero en un amigo quién está teniendo una conducta, un comportamiento más que nosotros, porque muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos ahora mismo, no sé, media hora al día, y la mitad del rato están en sus cuartos, y entre ellos sí que se dan cuenta quién actúa diferente, qué hacen, qué no hacen. Sí, yo sé que la Fundación ANAR distribuyó pósters por los centros, no sé hasta qué alcance, hasta dónde llegaron. Las charlas, si te refieres a charlas para los adolescentes, no se están haciendo. No es lo mismo hacer una charla del sexo o de las drogas o del bullying que hacer una charla de suicidio. Se pueden hacer, pero requeriría de un programa por parte del Departamento de Educación, bien asesorado por el Departamento de Sanidad, teniendo muy en cuenta en cada aula si hay alguna persona de riesgo. O sea, no vale meter a todos en el pabellón y les damos la charla igual para todos. No valdría eso. Habría que hacerlo, desde mi punto de vista, con mucho cuidado, porque hemos tenido además en Aragón recientemente en un centro se hicieron este tipo de charlas y al poco tiempo hubo un suicidio. No estoy diciendo que eso haya sido causa-efecto, pero había ocurrido así, ¿no? Y bueno, nos llamó mucho la atención. Lo que estamos haciendo desde la fundación, la asociación en la que yo pertenezco, es estas mismas charlas, un poquito más recortadas, en media hora, porque esta ha sido de 45 minutos, las estamos ofreciendo en todos los centros, las hemos ofrecido a todas las AMPAs de Aragón, tanto a la Federación Católica como a los centros públicos, las hemos ofrecido para los padres, para hacerlo también un poquito más en petit comité. Eso sí, pero para los adolescentes, nosotros somos una asociación con 4 voluntarios, no podríamos llegar a todo Aragón. Esto tendría que ser un programa del Departamento de Educación muy necesario desde mi punto de vista, pero que yo sepa en estos momentos no está encima de la mesa. Pienso que se tendría que hacer, sí. Pero no como nuestro caso, ¿no?, que somos una asociación de voluntarios, sino como algo a nivel institucional, como una inversión, invertir en esto, ¿no? Igual que se invierte en campañas de tráfico, se invierte en violencia de género, pues que no se invierte, no se gasta un céntimo en suicidio. Bueno, el teléfono que son 2 millones de euros, me parece, al año, ya está. Pero en la Dirección General de Tráfico ha gastado 120 millones en 5 años, en campañas publicitarias, Campañas publicitarias, 119 millones he revisado hoy, en 5 años. Bueno, es que es el tabú, el desconocimiento, la ignorancia, lo que está detrás, ¿no? Buenas, primero agradecerte toda la información que nos has dado. Yo trabajo con juventud de infancia y quería saber algunas estrategias que podamos tener de cara a identificar estos posibles casos de, pues eso, porque sí que te encuentras a perfiles con una romantización de ideas autolíticas, que no sabes muy bien, porque tú brindas confianza, brindas esos tiempos y te fijas en signos ya no solo físicos,
pero no sé si, aparte de todo esto, puede haber algo que te ayude a discriminar bueno, está teniendo esto pues porque de alguna forma se siente atraído o atraída por este tipo de contenido que ve en redes, sobre todo, de verdad siente esas o tiene esos pensamientos. Claro, es que en los adolescentes está esa parte de la conducta de imitación, ¿no? Como tú bien dices, que a veces, como tienen muy poca perspectiva cronológica del futuro, pues a veces lo del aquí y ahora parece que va a durar siempre, eso, la inmediatez, ¿no?, de los adolescentes. Entonces, lo que hay que evaluar es sobre todo el nivel de malestar que tienen y luego indirectamente preguntar por planes de futuro. Porque te pueden estar diciendo, estoy fatal, me quiero matar, pero al mismo tiempo me quiero ir este verano al festival de no sé qué, o quiero... O sea, hay que buscar elementos indirectos, ¿no?, para poder testar cuál es el nivel un poco de profundidad o de gravedad. En el caso del suicidio en los adolescentes hay que valorar dos cosas, igual que en los adultos, pero sobre todo en ellos, la gravedad y el riesgo de inmediatez, el riesgo de paso al acto. O sea, si tienes una persona con malestar y encima prevés, pues lo que hemos visto, ¿no?, que tiene algunos factores de riesgo en su entorno familiar o de amigos, está claro que el riesgo se puede multiplicar porque cualquiera de esos elementos puede actuar en un momento dado como un pistoletazo de salida, ¿no? En cambio, si tiene un malestar, pero no hay esos factores de riesgo, pues digamos que la gravedad es menor. Y siempre testar un poco eso, planes, retos, objetivos vitales, o sea, indirectamente ver si hay planes de futuro, ¿no? Que eso nos da mucha información. De todas formas, con el Instituto Aragonés de la Juventud también hemos intentado que se hagan cosas, precisamente esto, para todo lo que es formación de educadores de espacios más de tiempo libre, para espacios no académicos. Yo espero que finalmente os hagan algo de formación también. Y perdona, pero ¿y qué pasa si nos equivocamos? Me refiero, si tú estás con un chaval que consideras que tiene esas ideas y armas o rearmas esta alerta y realmente luego no pasa nada, ¿es contraproducente para él? Bueno, depende cómo lo hagas, ¿no? Pero si tú le dices que no lo tienes claro, pero que lo ves mal, que piensas que puede tener un riesgo y que tú no sabes evaluar hasta qué punto eso es grave o no y que necesita ser evaluado por un profesional y lo que el profesional diga harás, si se lo vendes así. Y como hemos dicho, no hay una visión previa de estigmatizar que los psiquiatras somos loqueros, que lo único que hacemos es dejar a la gente zombie, que ingresamos y atamos a la gente, que es que esto es lo que circula por ahí, ¿no? Quiero decir, si eso previamente también está ya superado, pues en caso de duda, mejor que haya una consulta médica, siempre, siempre. Aunque las urgencias estén a tope, vamos, pero que el profesional decida, no decidas nunca tú, que no tienes elementos para... Tú lo que tienes que hacer es eso, detectar y llevar, ¿no?, para que nosotros ya nos encarguemos de esa segunda parte. O sea, que no, como se dice aquí en Aragón, ¿no?, que no te duelan prendas, ¿no?, algo así, en llevar a alguien a urgencias o a tu médico. Bueno, pues ahora pregunto yo, ¿qué es lo que más os ha sorprendido de la charla? Las cifras. Siempre me lo dice todo el mundo, las cifras. No se le da visibilidad. 112 al año en Aragón, 1 cada 3 días, ya habéis visto. Sí. Ponemos esa comparación porque es real, ¿eh? Esas cifras las da el Instituto Nacional de Estadística, pero sobre todo un poco porque veáis la diferencia de cómo cada día se intenta prevenir violencia de género, tal. Sí, me los parece fenomenal, quiero decir, si nadie va a decir que no se destine ni un céntimo menos a eso, pero nosotros estamos muy desangelados en prevención primaria, que es todas estas competencias emocionales, y en la prevención terciaria, que es enseñar a la población cómo detectar, dónde acudir. Estamos muy mal, y las cifras son las que son, y en Aragón todos los años hay chicos jóvenes que se matan, todos los años. Paracetamol. Pues buscar en redes. Sí, todos tenemos en casa paracetamol. Pues no usan otra cosa. El 061 está muy preocupado con este tema y con razón. Entre otras cosas porque el paracetamol se vende sin receta.
Y yo ayer lo contaba en la Universidad de la Experiencia. Yo vivo en Villanueva de Gállego y recuerdo un día que mi hijo, que tenía 16 años o 15, le dije en el día, entra a comprar una caja de cervezas, y salió, claro, todo rojo. Mandas, me han dicho que no tengo edad. Pues es verdad. Pensé, madre mía, es verdad, pues qué bien, ¿no? No le han dado la caja de cervezas. Pero es que al día siguiente fui a la farmacia y había una niña que tendría 9, 10 años llevándose un bolsón de medicamentos para su abuelo. Que sí, que es un pueblo, que nos conocemos todos. Pero claro, para unas cosas tanto y para otras tampoco. Y el tema del paracetamol, en estos momentos tenemos un problema, ¿eh? Porque lo que os digo, la chica esta que os comento, muy, muy jovencita, 12 años, pues la madre, vamos, dijo, ¿pero cómo? ¿Pero con eso? O sea, eso tenemos todos en casa. Bueno, que sirva un poquito esto, ¿no?, para que penséis que nadie es indemne frente al suicidio, que lo podemos tener todos en casa, que todos podemos tener en un momento dado riesgos, hay un factor precipitante y sobre todo eso, que no os dé miedo utilizar esa palabra para preguntar, para ir un poco más allá y si detectáis, pues ya rápidamente pasarlo a los profesionales. Y si no tenéis nada más, pues yo lo termino aquí. ¿Sí? Pues muchas gracias.